El aire en la sala conmemorativa era denso y pesado, con olor a lirios y duelo antiguo. Podía sentir los ojos de mi hermana Chloe sobre mí desde el otro lado de la sala. Ella era una agente inmobiliaria llamativa que prosperaba al ser el centro de atención. Y hasta aquí estaba actuando. Su rostro era una máscara perfecta de simpatía fingida. Una vibración sutil contra mi palma atrajo mi mirada hacia abajo. El nombre de mi esposo Leo estaba en la pantalla. El mensaje era corto, una simple advertencia que confirmaba lo que ya sabía. No reaccionas. Tu hermana Isis te está grabando. Respiré lenta y firmemente, mi expresión inalterada. Mi pulgar se movió con deliberación practicada, escribiendo una sola palabra de 5 letras. Raven. Pulsé enviar. En el silencio aplastante, un sonido recorrió la sala. No una palabra, sino un movimiento sincronizado. Una docena de hombres con trajes oscuros y bien ajustados se levantaron en un unísono perfecto y desconcertante. No hablaban. Simplemente estaban de pie. Una muralla silenciosa de poder disciplinado. Un jadeo colectivo recorrió a los dolientes mientras giraban la cabeza, siguiendo las líneas invisibles de fuerza que apuntaban todas hacia mí. Observé cómo el rostro de Chloe, antes tan engreído y seguro, se desmoronaba en pura confusión y pánico. Su trampa acababa de caer sobre ella. Todo había comenzado una hora antes en la pequeña antesala donde intentaba consolar a mi madre angustiada. Chloe había irrumpido, no para ayudar, sino para quejarse, su voz lo suficientemente aguda como para cortar el cristal. Estaba furiosa porque estaba programada para pronunciar un elogio para nuestro padre. Delante de los socios comerciales más antiguos de su padre, me señaló con el dedo, su voz rebosante de condescendencia. No lo entiendes, Arús. Tú con tu aburrido trabajo de escritorio en el gobierno. No entiendes la presión del mundo real ni lo que papá realmente representaba. Ella pensó que estaba lanzando un golpe familiar. Otra entrada en el largo libro de mis fracasos percibidos. Para ella, yo seguía siendo la chica tranquila e intelectual que nunca estuvo a la altura. La palmada condescendiente en la cabeza, el elogio por su instinto de cazadora mientras mis logros eran ignorados. Todo resonó en esa única oración. Ella sonrió, pensando que había ganado. Deberías sentarte y dejar que los adultos se encarguen de esto. Una furia fría, silenciosa y absoluta, se instaló en mis entrañas. Ella no solo me estaba insultando. Estaba tratando de neutralizarme profesionalmente antes de la lectura del testamento. Quería que me vieran como insignificante, una niña emocionalmente frágil. Pensó que estaba preparando una trampa, esperando grabar una explosión emocional para demostrar que yo estaba inestable. No tenía idea de que era el objetivo principal de una evaluación de amenazas que había autorizado hace una hora. Para entender por qué el equipo completo de SEAL de mi esposo estaba en el funeral de mi padre, tienes que entender la guerra que ella inició mucho antes de que él muriera. Verme en el mundo de mi familia era ver un fantasma en un banquete. El recuerdo que lo definió todo fue una cena familiar años antes del fallecimiento de mi padre. El aire estaba cargado con el aroma del pollo asado y el perfume de Chloe. Mi padre, un hombre que medía el valor en decibelios y cifras monetarias, levantó su copa. Lanzó un brindis retumbante para mi hermana, celebrando una gran comisión inmobiliaria que acababa de ganar. Elogió su instinto de cazadora, su ambición, su empuje. Todos aplaudieron, sus rostros vueltos hacia Chloe, el sol dorado alrededor del cual orbitaba nuestra familia. Cuando el ruido cesó, aclaré mi garganta, mi voz se sintió pequeña en el repentino silencio. Mencioné casi como una disculpa que acababa de ser publicada en una prestigiosa revista de seguridad nacional. Mi padre se volvió hacia mí, su sonrisa vaciló por un segundo. Me dio una palmada condescendiente en el brazo. Qué bonito, cariño. Toda esa lectura. Miró de nuevo a la mesa, su voz retumbando de nuevo. Pero Chloe está ahí fuera en el mundo real haciendo que las cosas sucedan. Chloe me lanzó una mueca triunfal desde el otro lado de la mesa. En ese momento, no solo sentí la punzada de su desdén. Sentí el peso del libro de contabilidad interno.
Cada entrada pasada parpadeando en mi mente, el proyecto de feria de ciencias al que faltó por su partido de fútbol, los préstamos estudiantiles que tuve que conseguir por mi cuenta porque su coche nuevo era más importante. Los 10 años de apretura económica que nunca parecieron aplicarse a ella. Simplemente asentí. Una sonrisa educada fija en mi rostro. Mientras que por dentro, una voz tranquila y fría simplemente dijo, por supuesto, así es como es. Ahora compara eso con mi otro mundo. Un mundo que ni siquiera podían imaginar. Imagina una habitación sin ventanas. En lo profundo del Pentágono. La única luz proviene del brillo de una pantalla masiva. El único sonido es el silencioso zumbido del aire filtrado. En esta sala, yo no era Aris, la hija decepcionante. Era Raven, una analista de inteligencia senior para la DIA. En la pantalla estaban los rostros duros y cansados de una unidad de nivel 1 transmitiendo desde una ubicación polvorienta y no revelada a miles de millas de distancia. Entre ellos estaba mi esposo, Leo, un hombre al que llamaban Aries, el líder del equipo SEAL, y alguien que conocía a la verdadera yo. Él no era solo mi compañero. Era un activo operativo que valoraba mi mente más de lo que mi padre jamás había hecho. No estaba allí como un esposo ofreciendo apoyo. Era su estratega dando el informe final para una misión crítica. Mi voz era tranquila, autoritaria y clara. Estaremos aprovechando su sesgo de confirmación, expliqué, señalando un diagrama en la pantalla. El objetivo principal está perfilado psicológicamente como un narcisista clásico. Así que explotamos su ego. Lo hacemos pensar que nuestro movimiento es su idea. Miré directamente a la cámara, a mi esposo. Aries, tu equipo es el elemento cinético, el puño. Pero mi inteligencia es lo que guía ese puño hacia el objetivo. Mi inteligencia es lo que te trae a casa. Aquí no había palmadas condescendientes en la cabeza. Solo había silencio, concentración y el respeto silencioso y absoluto de los hombres más peligrosos del planeta. Escuchaban. Asentían. Y cuando terminé, la voz de Leo regresó nítida y clara. Copiado, Raven. Nos movemos a tu orden. Esa fue la vida que construí para mí. Ladrillo a ladrillo en silencio en un mundo muy lejos del juicio de mi familia. Un mundo que no podían tocar, ni menospreciar, ni siquiera comprender. El aislamiento era necesario. Una verdad reforzada cada vez que tenía que hablar con mi madre, Carol. Una mujer que creía que la paz a toda costa era un objetivo digno, incluso si yo era la que siempre pagaba. Recuerdo haberla llamado unos meses antes de que papá falleciera después de que Chloe hubiera saboteado una oportunidad profesional para mí por pura malicia. Buscaba algo, apoyo, quizás comprensión. En cambio, recibí un suspiro cansado. Aris, por favor, me había susurrado al teléfono. Deja que Chloe tenga esto. Sabes cómo es. Es más fácil para todos si mantienes la paz. Más fácil para todos. Esas palabras resonaron en mi cabeza. Más fácil para ellos sacrificar mi paz por su comodidad. Fue en ese momento cuando comprendí con escalofriante claridad que estaba completamente sola en esa familia. Ellos no eran mi tribu. Mi tribu era el grupo de profesionales silenciosos que confiaban en mí con sus vidas. Mi familia era la que me había ganado, no la que había nacido. Esa llamada telefónica fue la última entrada en el libro de contabilidad. Fue el momento en que dejé de intentar ganarme su amor y comencé a planificar el conflicto inevitable. Durante años, había intentado hablar su lenguaje emocional, esperando que finalmente me vieran. Pero solo respetaban una cosa, la dominación. Así que decidí que finalmente les hablaría en el único idioma que entendían. La noche que murió mi padre, la casa se llenó de un silencio extraño y hueco. Pero mi hermana, Chloe, estaba todo menos silenciosa. Podía oírla en la otra habitación, su voz un murmullo bajo y urgente por teléfono, no a parientes en duelo, sino a abogados. Ya estaba maniobrando, reclamando su parte, tratando la muerte de nuestro padre como la campana de apertura para una carrera por la herencia. Me senté perfectamente quieta en el sofá, observando su silueta moverse detrás de la puerta,
y no sentí nada. El dolor estaba ahí, un océano profundo y frío dentro de mí. Pero en la superficie, solo había observación. Ya no estaba mirando a mi hermana. Estaba evaluando a un actor hostil. La parte emocional de mi cerebro se había apagado y la analista se había hecho cargo. La decisión no nació de la ira, sino de la necesidad. Fue un cálculo frío y preciso. Chloe era una amenaza a gestionar, y el memorial sería la arena. Esta no sería una confrontación emocional. Ese era su territorio, un campo de batalla donde siempre había perdido. No, esta sería una operación táctica. El objetivo no era la venganza. Era la neutralización de amenazas. Más tarde esa noche, hice una llamada en una línea segura. Mi esposo, Leo, respondió al primer tono. Mi voz era plana, desprovista de la emoción que sabía que esperaría de una esposa en duelo. Leo, le dije, necesito activar una contingencia doméstica. Protocolo Raven's Nest. No hubo vacilación de su parte. Ni cuestionamientos. Él no escuchó a su esposa. Escuchó a Raven, su estratega de misión. Entendió inmediatamente que esto no era una solicitud de consuelo. Era una orden. Expuse el plan. Necesitaba a su equipo. Los necesitaba en el memorial, fuera de uniforme, dispersos entre los dolientes como fantasmas. Su papel era puramente psicológico, una fuerza encubierta de la naturaleza que podía hacer pública en el momento que eligiera. Debían ser mis activos. La voz de Leo regresó. Una roca de estabilidad en mi mundo revuelto. Copiado, Raven. El equipo es tuyo, confirmó. Serán tus ojos y oídos, dispersos, de bajo perfil, esperando tu señal. Estarían honrados de apoyarte en casa. Después de colgar, abrí mi portátil. En lugar de mirar discursos o arreglos florales, abrí una imagen satelital y el plano del tanatorio. Mis dedos se movieron por el teclado con facilidad practicada, colocando marcadores, mapeando líneas de visión y posicionando a mi equipo. No era una hija planeando un memorial. Era una estratega desplegando un elemento disuasorio. Chloe pensó que traía una cámara oculta a un drama familiar. Yo traía un equipo de operaciones especiales de nivel 1 a una operación SAI. Ella no tenía idea de que no solo estaba entrando en un salón conmemorativo. Estaba entrando en mi mundo según mis reglas. Regresamos al servicio conmemorativo y la sala se sentía como una olla a presión. El aire estaba cargado con la dulzura empalagosa de las flores y la tensión tácita de una familia en guerra. Mi hermana Chloe estaba en su elemento, interpretando el papel de la hija devota y desconsolada. Se movió entre la multitud, aceptando condolencias con una expresión de dolor perfectamente elaborada. Pero podía sentir sus ojos sobre mí constantemente. Era una depredadora, rodeando, solo esperando a que yo mostrara un momento de debilidad. Una única grieta en mi compostura que ella pudiera explotar. Estaba esperando a que yo me rompiera. Poco sabía ella que los fantasmas que no podía ver ya estaban en posición. Los miembros del equipo de Leo estaban dispersos por la sala, indistinguibles de los otros hombres con trajes oscuros. Sombras, esperando una señal. Y entonces llegó. La vibración en mi mano, el mensaje corto y agudo de mi esposo, Leo, no reacciones. Tu hermana Isis te está grabando. No necesitaba la advertencia, pero era el desencadenante designado. Levanté la mirada de mi teléfono y comencé a escanear la sala lenta y deliberadamente. Mi rostro era una máscara de dolor apacible cuidadosamente mantenida. Mis ojos se encontraron con los de Leo por una fracción de segundo, un asentimiento apenas perceptible. Luego mi mirada siguió adelante, brevemente, fijándose en un hombre cerca de la parte de atrás, luego en otro junto a la ventana. Cada uno me miró con una mirada de calma y absoluta disposición. Eran mis activos, y estaban preparados. Bajé la mirada de nuevo a mi teléfono. Mi pulgar se cernió, luego escribió la única palabra que lo cambiaría todo. Raven. Pulsé enviar. Durante un segundo completo, no pasó nada.
El oficiante continuó hablando en tonos bajos y sombríos. La sutil sonrisa de Chloe se amplió, pensando que me tenía. Entonces Leo se levantó. No hizo ningún sonido. Simplemente se puso de pie, alcanzando su altura completa. Un centinela silencioso y poderoso. Algunas personas se dieron cuenta, girando la cabeza. Luego, al otro lado del pasillo, otro hombre se levantó, imitando la postura de Leo. Exactamente. Luego dos más al fondo. En menos de 5 segundos, una docena de hombres estaban de pie, una muralla silenciosa y unificada de poder disciplinado. Su postura era idéntica, pies separados al ancho de los hombros, manos entrelazadas detrás de la espalda. No era una postura abiertamente militar, pero era de una unidad coordinada tan profunda que succionó el aire de la sala. La voz del oficiante vaciló y se apagó. Un único jadeo colectivo recorrió a la multitud mientras todas las cabezas de la sala giraban del oficiante, del retrato de mi padre, de Chloe, y se fijaban directamente en mí. Yo era el epicentro. Yo era el nexo de esta repentina y aterradora demostración de poder. En el silencio sepulcral, oí un tintineo. El teléfono de Chloe se le resbaló de los dedos entumecidos y golpeó el suelo de mármol. La miré. Su rostro, que había estado tan engreído momentos antes, era un lienzo de horror cíclico. La confusión dio paso a la incredulidad, que luego se convirtió en un miedo crudo y puro. Su poder, construido sobre susurros y manipulación, acababa de ser aniquilado públicamente por una fuerza que no podía comprender. Miró desesperadamente a nuestra madre, su último bastión de apoyo. Pero mi madre no la miraba. Me miraba a mí, sus ojos muy abiertos con una damning, impactante realización, como si estuviera viendo a su hija por primera vez. Toda la base de la realidad de nuestra familia, la fuerte y la débil, la niña dorada y el fantasma, se había hecho añicos irrevocablemente en el espacio de 10 segundos. Entonces Leo dio 2 pasos precisos, colocándose a mi lado, sin tocarme, pero de pie como un guardián silencioso. Miró a la multitud atónita y su voz, aunque baja y clara, llegó a cada rincón de la sala silenciosa. Estamos aquí para presentar nuestros respetos a la familia de un patriota. El subtexto era una explosión de cañón. No solo estaban aquí. Estaban aquí conmigo. Estaban aquí para mí. Y en su cuidadosa elección de palabras, acababa de declarar a todos con quien residía el verdadero legado del patriota. Residía con la hija que comandaba el respeto silencioso de los guerreros, no con la que comandaba la atención con el drama. Se acabó. El tablero estaba despejado. Mi hermana había pasado su vida tratando de hacerme sentir pequeña. Al final, solo bastó una palabra y 12 hombres silenciosos para que se diera cuenta de lo pequeña que era realmente. El servicio conmemorativo terminó no con una oración pacífica, sino con 1000 susurros apresurados y urgentes. El hechizo del dolor público se rompió, reemplazado por el chisporroteo eléctrico del escándalo y la especulación. Mi hermana Chloe y mi madre se fueron rápidamente, una pequeña isla aislada en un mar de juicio. Nadie se acercó a ellas. Nadie ofreció una palabra final de consuelo. Simplemente salieron, envueltas en el sofocante silencio que habían intentado imponerme durante años. Al partir, la atmósfera a mi alrededor cambió. La gente ya no me miraba con lástima. Me miraban con un nuevo y profundo sentido de asombro y un poco de miedo. Los viejos colegas de mi padre, hombres de poder e influencia, se acercaron a mí. Su comportamiento había cambiado por completo. Uno de ellos, un general retirado con ojos agudos y una mandíbula severa, tomó mi mano. Su agarre era firme, respetuoso. Aris, dijo, su voz baja. Tu padre. Nunca nos lo dijo. Hizo una pausa, negando ligeramente con la cabeza con incredulidad. Estaría tan orgulloso. Le ofrecí una pequeña y triste sonrisa. Una parte de mí sabía que mi padre, un hombre que solo entendía el poder que podía ver y tocar, nunca habría entendido realmente mi mundo de secretos y sombras. Pero las palabras del general no eran para él. Eran para mí. Y en ese momento, escuchando ese reconocimiento de un hombre al que mi padre respetaba,
Sentí como si un capítulo, largo y doloroso, finalmente se hubiera cerrado. La deuda en mi libro de contabilidad interno se había pagado por completo. Pasaron 6 meses. 6 meses de trabajo silencioso y deliberado, de construcción sobre la base que había establecido para mí. Mi nuevo mundo no tenía lugar para los fantasmas de mi pasado. Mi oficina, en lo alto de los anillos del Pentágono, tenía una puerta con una placa de latón pulido. Doctora Eris Thorne, directora, Análisis Estratégico, Proyectos Especiales. El título estaba a un mundo de distancia del aburrido trabajo de escritorio gubernamental que mi hermana había menospreciado tan ansiosamente. Ahora me sentaba a la cabecera de una enorme mesa de conferencias de caoba, dirigiendo con confianza una reunión de alto nivel. Ante mí se sentaban generales, almirantes y altos funcionarios del gobierno, personas que moldeaban la política global. Mi voz era firme al exponer los intrincados detalles de una compleja amenaza geopolítica. Entrelazando datos, inteligencia humana y perfil psicológico. Aquí, en esta sala, mi intelecto no era simplemente tolerado. Era un activo nacional. Tenía el control total. Después de la reunión, mi esposo Leo me esperaba en el pasillo. No necesitaba decir nada. La mirada de orgullo en sus ojos lo decía todo. Caminamos juntos por los largos y silenciosos pasillos, nuestros pasos cayendo en un ritmo fácil y familiar. No había necesidad de grandes declaraciones o validación emocional entre nosotros. Nuestra era una asociación de iguales, forjada en el fuego de un mundo que mi familia nunca podría comprender. Esta era mi verdadera familia. Esta comunidad construida sobre la competencia, la confianza y un respeto mutuo que iban más allá de la sangre. Este silencioso y decidido paseo con mi esposo. Esta era mi paz. Al acercarnos a la salida, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué, esperando un mensaje de mi adjunto, pero era un nombre que no había visto en medio año. Era Chloe. El mensaje era corto. Aris, lo siento. ¿Podemos hablar? Leí las palabras y esperé a que surgiera un sentimiento. Ira, triunfo, lástima, algo, pero no había nada. Era como leer un mensaje de un extraño sobre una vida que ya no vivía. Las palabras no tenían peso, ni poder. Eran solo píxeles en una pantalla, un eco de un pasado distante que ya no podía alcanzarme. Con el pulgar, presioné y mantuve presionado el mensaje, y sin pensarlo 2 veces, toqué a archivar. Volví a poner el teléfono en mi bolsillo, silenciándolo para siempre. Leo me miró, una pregunta silenciosa en sus ojos. Simplemente negué levemente con la cabeza y le dediqué una pequeña sonrisa. Él me devolvió la sonrisa, entendiendo completamente. Había terminado de mirar hacia atrás. Mi hermana creía que la familia se definía por la sangre. Yo aprendí que se define por quien te apoya cuando el mundo te observa. Si alguna vez tuviste que encontrar tu fuerza cuando tu familia se negó a verla, comparte tu historia a continuación. En esta comunidad, tu experiencia siempre es reconocida.